Hola, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo de Protagonista de la Historia, esta revisión por las últimas décadas de nuestro país que hemos hecho con don Reinaldo Zapag, quien una vez más acá en Canal Vive en este día domingo nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está, Reinaldo? Gusto de saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, ¿cómo le fue en su viaje por Europa? Supimos que estuvo fuera un par de semanas. ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo se sintió allá en el viejo continente? Bueno, siempre viajar a Europa es una experiencia que entrega cada día nuevas herramientas para la vida. Y más todavía cuando uno intenta que no sea solamente turismo, sino que también fuimos a Semana Santa, entonces la mística también se impone. Y vincularse en ese ambiente, un ambiente tan cristiano como es la Europa, y especialmente en España, Semana Santa, bueno, son gratificaciones enormes que uno recibe, y solamente tengo palabras de agradecimiento a Dios por las oportunidades que me da de estar en esos tiempos en el viejo continente. Sí. Fue una experiencia muy notable. Semana Santa estuvo allá don Reinaldo Zapag en Europa, pero nosotros hoy nos concentra otro tema que tiene que ver con la obra que hay encabezada por don Reinaldo Zapag en Las Cruces, en la región de Valparaíso, en las cercanías del Tabo, Cartagena, para que la gente se ubique, donde hay una historia muy linda, don Reinaldo, que me gustaría que nos comenzara a relatar. Nosotros viajamos, un equipo de la producción viajó a la región de Valparaíso, pero antes de ir repasando esa conversación que sostuvo Reinaldo Zapag con el periodista José Ignacio Infante, me gustaría que nos contara un poco, Reinaldo, qué significa para usted esta gran obra que hay allá en la región de Valparaíso. Bueno, es una continuación de la gran labor social del cardenal Silva Enrique. El cardenal amó esa zona. Él tenía un departamentito en Punta de Trarca, en lo que era el antiguo seminario. Era el lugar de descanso también y de veraneo de los seminaristas. Incluso el recinto pertenece al Seminario Pontificio Mayor. El cardenal iba todos los fines de semana allá. Cuando fue emérito, el cardenal Fresno, que lo reemplazó, decidió que ese departamentito que él ocupaba en Punta de Trarca lo siguiese ocupando. No dijo, ahora me toca a mí. Eso fue un gesto de generosidad del cardenal Fresno, que el cardenal Silva se lo agradeció mucho. Porque para él ir a la costa, ir a ese lugar, estar con los niños de la aldea que él fundó, eso significaba una enorme gratificación para él. Yo tenía mi casa en Las Cruces. Y como entonces él fue emérito, el año 1983, todos los fines de semana nos poníamos de acuerdo para ir a esa zona. Él a ver a sus niños, yo con mi casa, pero también lo acompañaba. Y se formó una necesidad de compañía durante tantos años. Él se iba a almorzar todos los domingos a mi casa en Las Cruces. Y yo llegaba el día viernes y de alguna manera teníamos un programa de actividades que realizamos viernes, sábado y domingo. Y el domingo culminaba con la misa a los niños de la aldea de las 12. Y de terminar la misa, yo mismo lo iba a buscar en mi auto y lo llevaba a mi casa donde almorzaba en un almuerzo distendido que normalmente duraba como hasta las 5 de la tarde. Mire, largas conversaciones me imagino que ahí sostuvieron. Vamos a pasar a revisar el primer relato de don Reinaldo Zapag, donde profundiza un poco lo que estábamos planteando acá en el estudio, de cómo surge esta idea de continuar con esta obra del cardenal Raúl Silva Enríquez. Vamos a pasar a revisar la conversación que tuvo don Reinaldo Zapag con nuestro periodista José Ignacio Infante. Bueno, hay que vincular este complejo con las ideas del cardenal Silva Enríquez en relación con la niñez. El cardenal siempre muy preocupado de los niños, especialmente aquellos niños desvalidos o muchas veces abandonados. Y el cardenal decía, hay que preocuparse de estos niños, tengo que devolverle a la familia que no tuvieron. Y entonces, promovido por la idea del doctor Jiménez de Austria, que había formado las aldeas SOS, conversó con él y le dijo, quiero formar una aldea SOS en Punta de Trarca, en terreno del arzobispado de Santiago. Recibió el apoyo del doctor Jiménez
y por tanto el financiamiento con el cual empezó a construir en terreno del arzobispado de Santiago las casas. Creo que fueron 10 o 12 casas las que se construyeron. Esas casas cada una tenía el espíritu familiar. Entre aproximadamente 10 niños, 8 en algunas, volver con una mamá y una tía que formaban entonces un hogar. Y un padre de la aldea que era el administrador, pero que era como el papi de todas las casas, de las 10 casas que había en ese entonces. Bueno, hay que vincular este complejo con las ideas del cardenal Silva Enrique en relación con la niñez. El cardenal siempre muy preocupado de los niños, especialmente aquellos niños desvalidos o muchas veces abandonados. Y el cardenal decía, hay que preocuparse de estos niños, tengo que devolverle la familia que no tuvieron. Y entonces, promovido por la idea del doctor Gemeiner de Austria, que había formado las aldeas SOS, conversó con él y le dijo, quiero formar una aldea SOS en Punta de Trarca, en terreno del arzobispado de Santiago. Recibió el apoyo del doctor Gemeiner y por tanto el financiamiento con el cual empezó a construir en terreno del arzobispado de Santiago las casas. Creo que fueron 10 o 12 casas las que se construyeron. Esas casas cada una tenía el espíritu familiar. Entre aproximadamente 10 niños, 8 en algunas, volver con una mamá y una tía que formaban entonces un hogar. Y un padre de la aldea que era el administrador, pero que era como el papi de todas las casas, de las 10 casas que había en ese entonces. El cardenal llamó a arquitectos, hizo las casas y empezó a obtener financiamiento de la Fundación SOS de Austria. Con lo cual todo funcionó muy bien. Se recogían los niños, había todo un reglamento, y los niños empezaron a tener la misma idea del doctor Gemeiner, que le surgió esta idea a ese doctor en Austria cuando veía a los niños, producto de la guerra mundial, de la segunda, abandonados porque sus padres habían muerto en el conflicto. Hay que devolverle a esos niños la alegría de vivir. Hay que devolverle a la familia como una unidad en donde las personas se realizan de verdad y en un espíritu de valores cristianos. Eso funcionó muy bien. Un día el cardenal, que iba siempre a mi casa aquí en Las Cruces, él venía todos los fines de semana aquí a Punta de Trarca, y yo estaba en Las Cruces, estábamos muy cerca uno de otro, y él un día me dice, ¿me ayudarías tú, me colaborarías con la aldea de niños que yo tengo? Yo lo había acompañado, incluso lo llevaba muchas veces a calle Meis, donde compraba paquetes de dulce y se los traía a los niños acá. Los niños apenas veían al señor cardenal, llegaban todos corriendo porque sabían que le iba a tocar dulce, pero además el cardenal él mismo era muy dulce y además llevaba dulce para el niño. Entonces me dice un día, ¿tú me acompañarías con Silvia, mi señora, en esta aventura de la aldea? Yo como lo había conocido en la Universidad Católica donde dirigía las finanzas, ya había visto cómo yo me movía en el mundo empresarial y con las finanzas. Lo primero que se me vino encima, en la cabeza, es que el cardenal quería que lo ayudara a conseguir financiamiento para su aldea. Así que conversé con Silvia y me dijo, sí, participemos, porque ya nos habíamos encariñado con los niños de la aldea. Así que llegué una tarde y le dije, señor cardenal, hablé con mi señora y estamos disponibles para colaborar con usted. Pero yo quisiera que me diera más datos, más antecedentes, porque me imaginé que él me estaba buscando por el financiamiento, para encontrar financiamiento para la aldea. Y le digo, ¿cuánto dinero se necesita para mantener toda esta gran obra? Cada me queda mirando como perplejo y me dice, ¿tú crees que yo te he buscado por tu dinero o por tu capacidad de conseguir ese dinero? Estás equivocado. Yo te he buscado por tu capacidad de amar. Porque si tú amas a estos niños, los demás vienen por añadidura. Porque el que ama se va a preocupar que no le falte ni el pan, ni el techo, ni el abrigo, ni la alimentación, ni el vestuario, ni la educación, ni la recreación. El que ama se preocupa que al amado no le falte nada. Y si tú estás dispuesto a amar a estos niños, los demás vienen por añadidura. Ahí estaba la primera parte de este diálogo que usted sostuvo, don Reinaldo, con el periodista José Ignacio Infante, donde cuenta precisamente esta relación, este vínculo que existió ahí con el cardenal Raúl Silva Enríquez, cuando se le acerca a usted para que colabore con esta aldea, estas 10 casas que habían ahí
en Las Cruces en ayuda de estos niños desposeídos que estaban obviamente, se sentían muy protegidos en esta aldea. Y ahí usted cuenta lo que usted pensó, que primeramente pensó en que el cardenal buscaba una ayuda económica y finalmente no era así, sino que era un tema más de solidaridad fraterna más que económica. ¿Cómo tomó usted ese momento cuando el cardenal le sincera los motivos por qué quiere sumarlo a este proyecto? Mira, hay una cosa bien importante en mi relación con el cardenal, porque él me enseñó muchísimo. Yo creo que en un capítulo anterior señalé de que mi primer encuentro con el señor cardenal fue a raíz del campo San Joaquín y que había que vender las propiedades prescindibles que se iban a trasladar después al campo y qué pasaba con esas propiedades, y el Banco Interamericano de Desarrollo había solicitado que esas fuesen aportadas a la construcción y no que se destinara a cualquier otro uso. Cuando yo le presenté todo el análisis económico de la venta de esa propiedad y cuánto generaría, el cardenal no dio la autorización para que se llevara al Consejo Superior. Y me dice, y yo quedé perplejo también, me dice, ¿y cómo llegaron estas propiedades a manos de la Universidad Católica? Lo que me obligó a una investigación y no llevar a punto de tabla en el Consejo Superior la venta. Él dijo, quiero saber qué pasó, cómo llegaron. Finalmente se detectó que todas habían sido donaciones que habían llegado a la Universidad Católica conseguidas por Monseñor Carlos Casanueva. Y él me dice, me temía eso, y ahora te vas a preocupar de contarle a todos los donantes que se van a vender, pero que se va a mantener vivo el objetivo por el cual se donó. Y ese dinero va a ser usado en la construcción del campo San Joaquín. Me dio una lección a mi criterio economicista. Pero parece que yo no lo aprendí bien, porque ahora de nuevo, claro, el cardenal me dice, ¿tú crees que te he buscado por tu capacidad empresarial, tu capacidad para reunir dinero, tu capacidad para generar recursos? No, yo te he buscado por el amor que tú puedes darle a esos niños. La primera lección con el campo San Joaquín, el que me estaba diciendo, hay que amar a aquellos que donaron gratuitamente a esta universidad para que sea grande la Universidad Católica. Tenemos que amarlos, reconocerles su gesto de amor para con la universidad. Y ahora me estaba dando una segunda lección. No te busco por tu capacidad de generación de recursos, ni por tus platas personales. Te busco por tu capacidad de amar. Yo creo que en eso los mensajes del cardenal han sido tremendamente, no solamente para la iglesia, no solamente para mí como persona, para el país entero, un mensaje de amor. Hay que amar. Yo una vez se me ocurrió preguntarle, señor cardenal, en estas conversaciones íntimas que tenía, ¿qué habrá en el cielo? Y él también quedó perplejo con la pregunta que le hacía. Y me responde, en el cielo solo vas a encontrar amor. Dios es amor. Bueno, el amor es el mismo, cuando eligió cuál era su eslogan episcopal, dijo, la caridad de Cristo nos urge. Caritas Christus urgenos. Dicho de otra manera, el amor de Cristo nos urge. El amor a los demás. Y en eso, claro, me impactó mucho. Para mí, las palabras del cardenal han sido motivo de grandes reflexiones. ¿Lo he hecho bien o no he hecho mal después de esas reflexiones? Es que no lo sé. He intentado. Pero sin lugar a duda que esos mensajes del cardenal calaron en mi alma en lo más profundo de ella. Perfecto. Reinaldo, vamos a continuar con la revisión de esta conversación que sostuvimos con don Reinaldo precisamente en la región de Valparaíso, en la localidad de Las Cruces, como revisando cómo fue creciendo el tema de la aldea, de cómo llegaron las primeras contribuciones y también cómo después fue cambiando el fin que tenía esta aldea que le planteaba el cardenal Raúl Silva Enríquez a don Reinaldo Zapac. Vamos a revisar el siguiente extracto de esta conversación que sostuvimos en Las Cruces. Lo que pasa es que el doctor Gmeiner llegó a este acuerdo con el cardenal de darle financiamiento para la aldea de niños. Pero muere el doctor Gmeiner
y los que vienen a administrar la Fundación SOS de Austria, le dicen al señor cardenal, todas las SOS que existen en el mundo, el terreno es de propiedad de la SOS. Así que si usted nos cede el terreno, nosotros tomamos la administración. El cardenal no aceptaba eso. Él quería recuperarle a los niños, a la familia que se había perdido. Y por lo tanto decía, no, esto está estructurado de una manera distinta, los terrenos son del arzobispado, yo no le puedo entregar terrenos que son del arzobispado de Santiago, y específicamente era del seminario pontificio. Así que entonces asumimos la responsabilidad de que el dinero que nos aplicaba el Sename, más lo adicional, porque esto costaba más dinero que el aporte que daba el Sename. Ocurrió entonces que tuvimos que organizar cenas de beneficencia, aporte de personas de buena voluntad, y logramos salir adelante. Pero llegó un momento en que se nos amenazó de que si no aceptábamos todos los niños que nos mandaba el juzgado de menores de San Antonio, como esta era una entidad que recibía financiamiento estatal, los jueces decían, si viene financiamiento estatal, tiene que aceptar lo que los jueces del Estado digamos. Yo dije, pero esto desdibuja lo que el cardenal quiso hacer. Nos van a mandar cualquier niño. Aquí se quería recibir los niños mientras menor edad para formarlos en los valores cristianos, para darle la vida de familia. Pero no que llegaran aquí 15, 16 años jóvenes que muchas veces ya venían desvirtuados por distintas razones. Niños que eran abandonados, pero además esos niños estaban por la sociedad misma, los dejaba abandonados. Así que yo le señalé que eso no era posible, que yo no estaba dispuesto a mantenerme hasta ahora si no se mantenía los principios y valores que el cardenal había querido. El cardenal había muerto en el año 1999. Y allí entonces se formó como dos sectores dentro del directorio. Los que estábamos dispuestos a buscar financiamiento como sea, pero mantener la idea primitiva del señor cardenal. Y otros que decían, no podemos financiarnos sin la ayuda del Sename. Yo le dije, si el Sename no nos da financiamiento, yo lo consigo hasta donde puedo. No ganamos. El arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, optó porque personas tan importantes como Ignacio Pérez Walker, el senador por la Cuarta Región, Felipe del Río, don José Gregorio, mi señora y yo, hubo un sector del directorio que decía, pero nosotros nos hacemos cargo de esto. No hubo caso. Se optó por la otra parte del directorio que quería seguir el camino fácil del dinero del Sename. Esa aldea se desvirtuó, hasta tal punto que la alcaldesa del Quisco en una oportunidad dijo, llévese esta aldea porque aquí esto es un antro de delincuentes. La verdad es que uno llega a la conclusión que efectivamente el Sename no protegió a la niñez. El cardenal sí protegió a la niñez. Y ahí entonces, en vista que quedamos nosotros fuera de la aldea, yo dije, voy a hacer algo, pero no tiene que ser competitivo con la aldea. Y dijimos, porque uno de los problemas que había es que aquí no había sala cuna ni jardines infantiles para los niños de temprana edad. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de comprar este terreno, inmenso terreno, son alrededor de 3.000 metros cuadrados, y construir aquí una clínica dental, un jardín infantil de sala cuna y casas de acogida para los padres que estaban con dificultades cuando vinieran por problemas dentales, que se alojaran aquí en las casas de acogida y que los niños fueran atendidos dentalmente acá. Ese proyecto, en definitiva, se construyó y aquí está. Después tuvimos cualquier cantidad de dificultades, no nos quisieron recibir. Nosotros le hemos dicho hasta el cansancio, pero mire, recíbanlo. Hasta que llegó Integra, que tenía problemas porque los jardines infantiles a la cuna, que se llama aquí Bosque Bar, que pertenece a la Fundación Integra, que es del Estado, ellos dijeron, mire, tenemos que refaccionarlo, pero este ya mire, está nuevo, está recién construido. Y así llegamos a un acuerdo con Integra, porque yo lo que más deseaba era ver niños corriendo aquí, niños llorando incluso, riéndose, jugando. Y no pude, no habíamos podido, perdimos varios años, sin que esto tuviese una función para lo cual se creó. Yo pensaba cuánto sudor, cuántas lágrimas, cuánto esfuerzo personal y económico. Mis hijos veían que yo venía a mi casa en Las Cruces a veranear,
pero el veraneo no lo pasaba allá, lo pasaba construyendo, ayudando a la construcción de aquí, para que esto cuanto antes tuviese niños jugando, riéndose, darle felicidad a los niños. Ahí estaba parte de la conversación que tuvo don Reinaldo con nuestro periodista allá en la localidad de Las Cruces, donde habla de este cambio, de estas dificultades que se fueron encontrando por cómo se fue desvirtuando el tema de la aldea que pensó, imaginó y soñaba también el cardenal Silva Enríquez con este aporte estatal del Sename, pero que también, por lo que entiendo de lo que usted ahí relataba, se apoderó de esto y comenzó a cambiar la idea que se tenía. ¿Cómo usted fue masticando todo ese proceso, don Reinaldo? Ahí usted relataba que fue difícil para usted, para su familia, hubo mucho esfuerzo, hubo intentos para poder retomar lo que soñaba el cardenal. ¿Cómo vio todo ese proceso tan angustioso o difícil que le tocó vivir? Bueno, en primer lugar, el cardenal Errázuriz tomó la decisión de que este grupo de personas tan bien intencionadas y que queríamos tanto a la aldea, obra importante del señor cardenal, eso me dolió muchísimo cuando él me propuso que quedara fuera de la gestión de la aldea y que solamente presidiera como un equipo de finanzas para conseguir dinero. Yo le dije que no, me dijo que en Alemania hay tantas instituciones que funcionan así. Él es de Schoenstatt y estuvo en Alemania viviendo muchos años. Y me decía, hay muchas instituciones en Alemania que funcionan así. Entonces hay un equipo de gestión que es distinto al equipo de finanzas. El equipo de finanzas alimenta la gestión. Sí, pero la gestión era lo que a mí me llegaba al alma. Lo que el cardenal me dijo, si quieres acompañarme en esta aventura de la aldea, tienes que amar a estos niños. Y eso es lo que yo quería hacer. Incluso, voy a contar un asunto externo a esto, pero que tiene muy directamente vinculado. Nosotros quisimos mucho una niñita que la abandonaron, que era muy pequeñita. Esa niñita la acompañamos siempre. La adoptamos, no legalmente, la adoptamos como una hija. Mis hijos la llaman mi hermanita. Ella ahora es abogado. Ella está en este momento en cargos internacionales. Está viviendo fuera del país. Da conferencias en inglés. Es una niña admirable. Ella se llama Catalina Aliaga y es nuestra hija adoptiva. Es una hermana de mis hijos, la tratan así. Ella se siente parte de la familia. Y yo digo, esta niñita, ¿cuál era su destino? Y hoy día, ¿qué es lo que nos puede mostrar? Se casó, tiene una buena familia, un buen marido, demuestra éxitos profesionales notables, y eso es una creación de la obra social de don Raúl. Yo digo, eso era lo que motivaba. Entonces no podían pedirme que yo estuviese allí precisamente porque el canal me había dicho, ¿tú crees que yo te he buscado en esto por el dinero? Y la propuesta de Errázuriz creo que era, forma parte por el dinero, pero la otra parte no. Eso era como decirme a mí, mira, todo lo que el cardenal quiso hacer con esta obra y que esa es la razón por la cual tú estás en ella, se acabó. Plata, eso es lo que se necesita. Y yo decía, yo quiero amor. El cardenal me pidió amor. Eso es lo que tenemos que dar. Y por eso que yo decidí, cuando quedé fuera, hablé con mi familia y dije, miren, a mí me ha ido bien en la vida. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, no quiero competir con la aldea, pero que es algo complementario. La aldea no tiene ni jardín infantil ni sala cuna, tampoco clínica dental. Hagamos esto, construyamos esto aquí en el Tao. Y eso fue lo que hicimos. Pero después de eso siempre nosotros dijimos, esto tiene que ser recibido, la construcción por la municipalidad, y tener acceso entonces, incluso por el pago de las contribuciones. Si el jardín infantil y sala cuna no paga contribuciones. Hemos estado pagando contribuciones todos estos años para una obra social. O sea, no solamente estamos dando un aporte, sino que además tenemos que poner dinero encima para que esa construcción preste servicio a los niños.
los niños que el cardenal amaba tanto, para decirles, hay que darle oportunidades de verdad. No solamente decir la igualdad de oportunidades cuando hay hechos concretos que demuestren que la igualdad de oportunidades estamos jugándonos por ella. Y estamos jugando con una característica muy importante, con amor a esos niños desposeídos. Reinaldo, y esta situación de aquí, de la alcaldesa o alcalde de la comuna del Quisco, cuando señala que se había convertido esto en un antro de delincuentes que salieran de ahí, ¿cómo se lo tomaba usted? Porque obviamente ya eran niños grandes, más que niños, eran los que comenzaron a llegar acá, eran adolescentes, 15, 16 años, que ya habían cometido algunos errores dentro de su adolescencia, y no eran niños chicos, que es lo que usted imaginó. ¿Cómo se tomaban las palabras de estas autoridades en su momento? Con un dolor tremendo, porque cuando el cardenal lo que quiso es precisamente que estos niños devolverlos a la sociedad con valores, con comportamientos que han sido aplaudidos por la sociedad por la labor que estábamos diciendo, mire, esto es un antro de delincuencia, yo pido que no se le dé más recursos a esta institución del Estado. La antítesis de lo que el cardenal pensaba. Ciertamente que a veces llegaban niños muy dañados. Una vez el papi de la aldea le dijo al cardenal, yo quiero expulsar a este niño porque este niño es mal ejemplo para el resto. El cardenal se quedó mirando y dijo, es que no hay niños que sean un mal ejemplo. El problema es nuestro. No le hemos dado suficiente amor a este niño. Tú tienes que rescatarlo y no expulsarlo. Tienes que darle más amor todavía. Mire qué lección. La lección del amor. El amor todo lo consigue, todo lo logra. Pero hay que darlo, hay que dar gestos. Y no solamente reprender. Muchas veces, a veces también nos equivocamos nosotros mismos como padres, que reprendemos, castigamos, y nos olvidamos que el mejor castigo muchas veces es amar más. Porque eso no es el castigo, es no poner la dureza por encima del amor, sino que el amor por sobre todo. ¿Usted cree que precisamente esto es lo que faltó en varios lugares que administraba el Sename, que finalmente ha terminado de la peor forma? Ha dado el clavo. Precisamente es eso. Cuando en una institución no hay amor por lo que se hace, va al fracaso. El Sename es un fracaso por falta de amor. Y se llena todo el intelecto diciendo, esto es lo que hay que hacer con estos niños, pero nunca dice, hemos faltado el amor. No le hemos dado a los niños en el Sename todo el amor que ellos se merecen. No hemos buscado a las personas capaces de entregar amor. Lo que el cardenal me dijo, no te busco por la plata, te busco por tu capacidad de amar. Y si tú no tienes capacidad de amar, no me apoyes en esto. Te he buscado por eso. El dinero no soluciona la falta de amor. Exacto, el mensaje que entonces le entregó el cardenal Silva Enríquez a don Reinaldo Zapac. Vamos a seguir revisando esta visita ya a El Tabo, donde vamos a mostrar, a recorrer en parte. Don Reinaldo cuenta y recorre algunos lugares de acá, de este establecimiento que se ubica ya en la región de Valparaíso. Vamos a revisar el siguiente video. Tenemos aquí, bueno, acá lo primero que tenemos es una sala para el jardín infantil. Estas salas son salas amplias, aquí se pueden ver donde están acopiadas las sillas, donde los niños, había mesas aquí. Esto, verlo lleno de niños alegres, jugando, dibujando, trabajando, llena el corazón de alegría. Y era la razón de ser de nuestra corporación, el observar los niños, lleno esto de niños. Y eso es lo que hoy día, al ver lo que esta está, como lo tenemos, el Integra ya dejó de funcionar, eso ha sido un dolor del alma. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cuántos niños tenía cada sala? ¿Cuántos profesores? Aquí tiene una capacidad de 88 niños. ¿88? Sí. Y aquí esto daba gusto verlo cuando está con niños. La alegría de los niños llena el alma. El cardenal también decía cuando venía para acá,
y veía a los niños, me decía, 80 y tantos años se me vienen abajo, se terminan. He perdido los 80, vuelve mi juventud cuando veo a los niños. Y cuando los fines de semana después tengo que retornar a Santiago, se me vuelven a venir encima. La alegría de los niños es inmensa. Para todo padre de familia, los abuelos, yo que soy abuelo ahora, la alegría que me provocan mis nietos es inconmensurable. La alegría de los niños llena el alma, decía ahí don Reinaldo Zapac. Me gustaría que profundizara un poquito en esa frase de don Reinaldo. ¿Cómo sentía usted la retribución de estos menores cuando los visitaba, los conocía ahí acá en el Tao? Lo que ocurre cuando uno ve la alegría de esos niños y uno se dice, a ver, ¿qué habría sido de ellos si no tienen primero la aldea de niños y ahora esta posibilidad en este jardín infantil y sala cuna? ¿Qué sería de ellos? La verdad es que los niños, cuando uno ve la alegría de los niños, mismo Jesús decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Y eso el cardenal lo cumplió a cabalidad y supo transmitirlo. Él, una de las grandes obras, si se le preguntase, después de que había creado la Vicaría de la Solidaridad, había creado tantas acciones de él, tanto desde el punto de vista religioso, como el punto de vista educacional, como el punto de vista social, Cáritas Chile, cuántas cosas hizo. Pero se le preguntaba cuál es su obra más querida, y él habría respondido, los niños. Los niños le llegaban al alma. Yo recuerdo cuando le llevaba a mis nietos, la felicidad de ver a mis nietos. Él se transformaba. Era otra persona al ver a un niño. ¿Y por qué yo digo se transformaba y era otra persona? Simplemente porque veía a Jesús en esos niños inocentes. Él mismo lo señalaba de esa manera. Esas manitos inocentes, ver esas manitos inocentes, le llenaban el alma de regocijo. Y esa obra, por lo tanto, constituía para él una gran obra, de ver que a esos niños se les estaba entregando lo que más necesita un niño, amor. Y eso es lo que más exigía. Cuando el papi quiso expulsar a ese niño, no, si este niño lo que necesita es algo que tú puedes darle, más amor que el que se le da, mucho más amor. Grandes enseñanzas que hizo el señor cardenal. Y por lo tanto, entonces, cuando yo dije, ¿qué obra hago? Uno puede dedicarse a ancianos, puede dedicarse a obras educacionales. Yo siempre dije, hay que hacerlo con los niños. Un jardín infantil, niños. Una sala cuna, todavía recién nacido. Démosles a ellos. Que las mamás puedan trabajar tranquilas porque los niños van a estar en un lugar seguro, van a estar amados. Cuando con mi hija Verónica, que ayuda mucho a esta obra, ella tiene 2 jardines infantiles y salas cunas, uno en Vitacura y uno en Las Condes. Tuvimos que elegir un eslogan para estos 2 jardines. Y entonces, con una cerámica dibujada por mi mujer, muy hermosa, dice a la entrada del jardín infantil de Las Condes, en este lugar se ama a Dios y a los niños. En esa frase estaba reflejada la enseñanza del cardenal. El amor a Dios y el amor a los niños. No se puede amar a Dios si no se ama a los hombres. Exacto. Mire, veíamos ahí en las imágenes que obtuvimos en la región de Valparaíso estos pasillos vacíos, estas salas desocupadas. Don Reinaldo, ahí en palabras que comparte con José Ignacio Infante, cuenta el por qué esta situación se está viviendo acá en la comuna del Tao. La Fundación Integra firmamos contrato hasta el 31 de diciembre. Y a contar de esa fecha, nosotros siempre pensamos que las municipalidades, especialmente esto está hecho para todas las municipalidades de la provincia de San Antonio. Y San Antonio, claro, tú mencionabas que yo soy hijo ilustre. Mi padre llegó aquí a San Antonio, por esto es que esta sede lleva como nombre Corporación Cardenal del Pueblo, sede Sucre Zapac, en honor a mi padre. Porque la solidaridad formó parte también de la vida de mi padre. Y yo decía, si a mí en la vida me ha ido bien económicamente, tengo que ser solidario.
El amor que pedía el cardenal significa, el amor es solidaridad con el otro. Al amar al otro, estamos siendo solidarios con el otro. Y así entonces dijimos, ¿cómo las municipalidades de la zona, desde Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, todos los niños, esto está abierto para ellos? Lo que queremos es que estos niños reciban aquí un lugar digno, que reciban cariño y que reciban formación y oportunidades desde la niñez. La igualdad que tiene que dar este país a los niños es la igualdad de oportunidades. La igualdad de talentos o no, Dios nos hizo distintos cada cual. Tú puedes tener unos talentos, yo tengo otros. Y cada niño va a tener los suyos. Hacerlos iguales no, pero tenemos que pavimentar el camino de la igualdad de oportunidades para que ellos se puedan desarrollar libremente. Nos dio mucha tristeza cuando vimos que hasta el día de hoy no hemos podido concitar que los alcaldes se pongan de acuerdo para usar este recinto. Nosotros queremos que usen este recinto, queremos verlo lleno de niños, con vida. Y ha sido tan difícil. ¿Cómo me digo es posible que cuando el sector privado se esmera tanto en hacer una construcción de esta calidad para los niños aquí, no hay un peso del Estado? Al revés. Yo le decía a los alcaldes, ustedes tienen este recinto y yo tengo que pagar contribuciones por este recinto. Y contribuciones altas. Y esas contribuciones son aportes de una corporación que no tiene fines de lucro a favor de la comunidad. Y ustedes que tienen esta posibilidad entonces de que estos niños que hoy día tienen tantas necesidades, no la usan. Parece realmente escandaloso, digo yo. Escandaloso. Entregar este recinto construido privadamente a través de la Corporación Cardenal del Pueblo en honor del cardenal Simón Enrique, que no tenga uso, que no estén niños corriendo aquí, incluso molestándonos a nosotros, pero esa molestia, qué alegría. Cuando los niños molestan, no molestan. Es la vida la que está en ellos. Ahí están las palabras de Reinaldo Zapag enviando un mensaje a estos alcaldes de allá del litoral para que hagan uso de estas instalaciones. Don Reinaldo, ¿ha avanzado en algo desde el momento de esta grabación a lo que estamos viendo hoy? ¿Ha existido algún acercamiento para sacar provecho de esto que obviamente no se puede estar perdiendo? Debo destacar las buenas intenciones del alcalde del Quisco especialmente. Ah, qué bien, ¿ya? Y también el Tabo demuestra interés, pero hechos concretos que definan, ahora podemos abrir y estamos listos para hacerlo. Eso no tenemos una respuesta concreta aún. ¿Y querés continuar con esta sala cuna, el jardín infantil y también el centro dental? Está construido para eso. Tenemos que tener la recepción por parte que esperamos que esta semana la tengamos, no lo sé. La recepción final como jardín infantil y sala cuna para que podamos funcionar. Integra pudo funcionar porque consiguió un permiso provisorio. Bueno, dennos también a nosotros un permiso provisorio, pero no dejen esa infraestructura abandonada. Lo más triste es ver todo el esfuerzo que hay detrás de eso y no ver los niños, la alegría de los niños. Yo lo alcancé a ver cuando estaba con Integra. Los niños dibujando, haciendo su trabajo, la alegría de llegar a un recinto seguro, construido para ellos, que dé seguridad, incluso viales, para que no puedan salir del recinto, ningún riesgo de atropellamiento, todo pensado en la seguridad de ellos. Y que esté hoy día abandonado, es triste, viendo una sociedad que necesita tanto. Y que aquí, ¿qué aporte fiscal ha habido en la construcción de eso, en la compra del terreno? Nada, pero absolutamente todo lo ha aportado mi familia y alguna gente de buena voluntad. Y por tanto uno dice, la solidaridad que tiene que ser un requisito importante en la vida. Yo me recuerdo en los tiempos de estudiante de la Universidad de Chile de Economía, de un gran economista, don Jorge Ahumada, y que decía, Chile tiene crisis, que lo tiene en el subdesarrollo. Y hablaba de distintas crisis, claro, crisis en la producción, crisis en tantas cosas. Pero él hablaba que la gran crisis de Chile era la crisis de la solidaridad. No somos solidarios. Y yo aprendí ese término, crisis de solidaridad. Uno sabe, crisis inflacionaria, crisis del comercio exterior, crisis en las viviendas, crisis en las remuneraciones, crisis en las pensiones, crisis. Pero no hablamos de la crisis del amor,
La crisis de la solidaridad es la crisis del amor. ¿Usted ve acá una crisis, una falta de solidaridad? Se habla mucho de la solidaridad, se habla mucho de que el Estado es el que tiene que resolverlo todo. Sin embargo, no se ha dejado que sea la sociedad entera la que busque las soluciones. No es el Estado el que tiene que resolverlo todo. Aquí se tiene que lograr una mancomunidad de intereses entre el Estado y el sector privado para lograr que la solidaridad prospere. Nadie puede decir de que las distintas fundaciones, ¿cuántas tenemos en funcionamiento en este país?, que no tengan buenas intenciones, y muchas de ellas son privadas. ¿Cuántas ONG privadas? ¿Cuánta ayuda internacional? ¿Para qué? Para resolver los problemas de la solidaridad, los problemas del amor. Y yo digo, el Estado tiene que ser el conductor, no decir yo soy dueño de la solidaridad. Tiene que ser conductor de la solidaridad, con recursos del Estado y con recursos privados. No es el Estado el que tiene que resolverlo todo, porque además lo hace mal. La mejor demostración, miremos Sename y lo que ha hecho Sename. ¿Cuánto bien ha provocado Sename? Con buenas intenciones, cierto, yo no puedo discutirlo. Pero la frase evangélica es muy decisiva. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de Sename? La verdad es que es un espanto ver lo que el Sename ha hecho con los niños. Es verdad, una crisis que se ha arrastrado por años en nuestro país y que obviamente esperamos que se solucione lo antes posible. Junto con este recorrido e ir a conocer estas instalaciones, este jardín infantil, este centro dental, también sala cuna en la región de Valparaíso, en la localidad del Tabo. También fuimos hasta Las Cruces, donde está la casa familiar de don Reinaldo Zapag, donde compartió, ya lo decía don Reinaldo, compartió largas tardes, largas conversaciones con el cardenal Silva Enríquez. Vamos a revisar la conversación que sostuvo don Reinaldo con nuestro periodista José Ignacio Infante y también algunas anécdotas que cuentan de lo que vieron ahí en la casa ubicada en Las Cruces. Bueno, esta es la casa donde el cardenal durante aproximadamente 4 o 5 años, todos los fines de semana venía a almorzar con nosotros los días domingos después de la misa de 12 en Punta de Trarca. Esta está llena de cuadros con sus recuerdos. Ese de allí, por ejemplo, ese cuadro son las portadas, las memorias que hizo don Nemesio Antunes, en el cual tiene un significado ese cuadro, porque dice, del cielo, que representa los colores blanco y azul, llega un niño, y ese niño abraza al sacerdocio y está representado por los colores blanco y amarillo, los colores del papado. Después el segundo tomo dijo, está la larga historia sacerdotal del cardenal Silva, imprime los colores blanco y amarillo, pero después a este sacerdote le tocó vivir los tiempos oscuros de la patria. La Unidad Popular primero y el golpe militar después. Y el tercer tomo es todo gris y al final de nuevo el blanco y el azul, que este sacerdote después de misión cumplida volvió y devolvió a la democracia a la patria. A él le encantaba venir acá y durante 4 o 5 años, cuando ya estaba emérito, todos los fines de semana venía a almorzar con nosotros los días domingos, después de la misa de 12 que le daban a los niños de Punta de Trarca y donde estuvimos recién ahora. Y él se sentaba en este sillón, este era su sillón. Él no preguntaba dónde estaba, venía ya directo, rezaba al ver esta vista maravillosa, rezaba y después de eso se venía a sentar acá esperando el aperitivo y las ricas comidas que le preparaba mi señora, que ella se especializó en darle el gusto al cardenal con comidas de alta calidad. El cardenal gozaba de venir aquí los días domingos y nosotros también. Las memorias del cardenal, yo
junto con Ascario Cavallo hicimos posible que las memorias se construyeran. Y había que hacer las portadas de las memorias. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacer las portadas de unas memorias? Me fui a hablar con Nemesio Antunes. Nemesio Antunes, gran artista, muy considerado nacional e internacionalmente. Y entonces le dije a Nemesio Antunes, me gustaría que tú pudieras hacerle un dibujo de las memorias. Y él me dijo, pero es que es tan difícil, me dice, hacer tapa, una portada artística de las memorias. Y finalmente se le ocurrió y me dijo, mira, esto es lo que voy a hacer. Y me trajo su primer cuadro que está allí, que está aquí representado por este tomo primero, en donde prima el color blanco y azul que representa el cielo. Y después se va cambiando en degradé hasta transformarse en blanco con amarillo. Y entonces cuando me citó al Museo de Bellas Artes, que estaba de director, me dijo, mira, ¿esto qué representa? Que un niño viene del cielo y decide abrazar el sacerdocio. El cielo está representado por los colores blanco y azul, y el sacerdocio por los colores blanco y amarillo. Él me entrega el primer, que es el que está allí en ese cuadro, me entrega la primera acuarela del primer tomo. Me la acompaña con esta carta que yo he enmarcado. Y dice lo siguiente, estimado Reinaldo, aquí va una segunda versión, creo que es mejor que la anterior. El segundo y tercer volúmenes tendrán otros colores. El gris con amarillo y después el gris con azul. ¿Qué significaba el amarillo? El blanco con amarillo que después se transformaba en gris. Era la gran vida sacerdotal, tantas cosas que hizo don Raúl al servicio de los demás por el amor, y que después le llegó un tiempo duro de la patria, la unidad popular y el golpe de Estado. Y eso se transformó entonces en los colores del tercer tomo, en donde prima el blanco con el gris que se va oscureciendo a medida que va, y después se va de nuevo el degradé transformándose en blanco con azul. Este hombre concluye su vida y logró finalmente que Chile recuperara la democracia, el respeto a los derechos humanos. Y entonces son los tres tomos, y yo tengo este recuerdo maravilloso de Nemesio Antunes, que escribe y que relata, y me dijo, bueno, ¿qué te pareció el simbolismo que hay detrás de esa acuarela? Y yo tengo el original de la primera acuarela que se hizo, que es eso. Lo demás ya se hizo con imprenta, pero el original, con su puño y sus manos, su arte, está en ese grabado que está ahí. Esta es una galería de fotografía vinculada a mi familia y vinculada también al cardenal. Aquí, por ejemplo, están mi padre y mi madre. Ahí el cardenal Silva en un congreso eucarístico que está en la plaza de Maipú frente al templo votivo. Aquí estoy yo con mi señora y el cardenal. Aquí está Patricio Elwin con una foto dedicada. Allí está el cardenal con mi nieto mayor que tenía recién unos días de nacimiento, que le dio su bendición apenas nació. Más abajo una foto muy antigua de cuando Alberto Hurtado, que también venía a veranear aquí, se sacó esa foto en la playa aquí en Las Cruces. Más allá esa foto de allí del cardenal Silva, él me está mirando a mí. Esa foto fue que yo llevé a los fotógrafos y esa sonrisa me la está regalando a mí. Un poco más arriba el cardenal con el Papa Juan XXIII. Más arriba de eso está Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic, dos grandes líderes demócratas cristianos que me marcaron mi vida juvenil cuando yo abracé la democracia cristiana, pero después me retiré del partido. Más allá aparece de nuevo el cardenal con el báculo, que era el mismo día en que estaba él con el Congreso Eucarístico, y allí dos certificados de bautismo. El cardenal le llevé a este niñito que está aquí, y después de mi hija nació otro nieto más. Los últimos dos bautizos que hizo el señor cardenal en su vida son nietos míos. Y están ahí los dos certificados de bautizo en esos dos certificados de allí. El cardenal no bautizó nunca más a nadie. Entonces, dos de mis hijos tienen el privilegio de haber sido bautizados por el cardenal Silva Enrique. Más allá una nueva foto del cardenal con los niños de la aldea. Y allí algunos homenajes de la FEUC,
tanto de Alberto Undurraga, hoy día presidente de la Democracia Cristiana, y de Claudio Rego, que está un poco más arriba. Bueno, esta es una galería de fotos que es mi propia vida, tanto con el cardenal como con algunos próceres políticos de la Democracia Cristiana. El bautizo, está mi fe aquí también, está mi fe y mi solidaridad y mi amor por los niños, todo esto vinculado en esta galería de fotos. Bueno, estas fotos son los niños de la aldea de Punta de Trarca, Cardenal Raúl Silva Enrique. En esos momentos no se llamaba, era aldea de SOS todavía. Después de decirle misa los días domingos a las 12 ahí en Punta de Trarca, eran más o menos 100 niños a los que asistían a la misa con él, les predicaban su lenguaje, hacía unas prédicas dado las características de los niños para los niños. Él tenía el don que los salesianos siempre tienen de educar y enseñar. Y después de eso el cardenal se venía a almorzar con nosotros, puede decirle misa a estos niños. Para él, ir a la aldea y visitar a los niños, llevarles dulces, era una fiesta. Él sentía que todas sus edades se le iba y volvía a ser joven con los niños. Así que esta foto representa una de las alegrías más grandes que tuvo, que tenía en su vida de adulto, de anciano ya. Y esta terraza representaba el lugar donde él se venía a esparcir, le gustaba estar aquí. Estaba distendido, le gustaban los aperitivos que le dábamos. Y después del bajativo no podía faltar la agüita de cebada, como él le decía. Y la agüita de cebada era un whisky de buena calidad, que se lo tomaba con hielo y un poco de agua. El cardenal vivió aquí tiempos felices, pero no solo él, a nosotros nos regaló mucha felicidad. Y en este ambiente, con este clima y con este paisaje hermoso, esta casa va a llevar siempre el sello del cardenal Raúl Silva Enríquez. Ahí estaba el recorrido por la casa de don Reinaldo Zapac en la localidad de Las Cruces y todos los recuerdos que hay ahí en esas paredes, en esos pasillos, en esas habitaciones. Don Reinaldo, me imagino que cada vez que usted va para allá tiene un sentimiento bastante especial por lo que relataba ahí, por todo lo que vivieron juntos ahí con el cardenal y obviamente también el crecimiento de su familia. ¿Qué sentimiento precisamente tiene cada vez que está ahí descansando usted? Me imagino que va seguido, llega a un ambiente especial. Bueno, cuando yo tomé la decisión de hacer esa casa, todos mis amigos me decían, en Las Cruces parece un balneario que viene en decaimiento. Claro. Estamos pegados a Cartagena, que Cartagena la llamaban Cartagua, para reírse un poco, de Cachagua con Cartagena. ¿De qué año estamos hablando acá más o menos? ¿Cómo? ¿De qué año usted se sitúa? Esto estamos hablando de la década del 80, 85, 86, 87, 88. Yo pensé y hablé con mis hijos, mi señora ha estado toda la vida viviendo allí. Yo he estado vinculado a San Antonio, nací allí, soy hijo ilustre de San Antonio. Pensé mucho, si comprar un terreno, incluso fui a ver terrenos en Cachagua, a ver terrenos en Santo Domingo. Lo hablé con mi familia y mis hijos, especialmente muy niños en aquel tiempo todavía, me dijeron, no, nosotros queremos Las Cruces. Y entonces decidí comprar el mejor terreno posible en Las Cruces y lo encontré. Ya. Estábamos con el terremoto del 85. Claro, reciencito ahí. Y entonces esa casa estaba, la casa que había ido, una vieja casa construida a principios del siglo anterior. Y entonces esa casa había que demolerla, se había inclinado. No tenía ni una posibilidad de ser salvada, a pesar que el arquitecto era un arquitecto francés. Y entonces decidí comprar y demolerla. Yeah. Y allí entonces construí una casa gigantesca, esa casa tiene como 500 metros. Una vieja casona que intentó el arquitecto mantener la arquitectura antigua de Las Cruces, con techos altos. Incluso el Mercurio ordenó sacar una foto en vivienda y decoración. Contrató un avión, porque no existían los drones en aquel entonces, que vimos algunas películas, algunos drones. Contrató un avión para sacar una foto a mi casa desde el mar.
Y tituló, sacó la foto, la misma que están aquí, está más ahora por un avión, y lo tituló el artículo Elegancia y distinción desde el aire, mencionando la casa. No sé, lo que podemos apreciar ahí, una casa muy bonita, muy grande, y lo más importante, don Reinaldo, con mucho recuerdo para usted. Cada pasillo, ahí usted se acordaba de momentos, de la terraza, para ir finalizando el significado de eso, de los recuerdos que tiene usted ahí en la Casa de las Cruces. Además, otra cosa, si uno en ese mismo lugar donde yo estaba mostrando esa foto con los niños, tú miras hacia el sur y se me encuentro con el cerro que se llama el Cerro Alegre de San Antonio, donde está el cementerio católico y donde están enterrados mis padres. Yo hago oración por mis padres desde allí, desde esa misma terraza. Eso tiene un significado, un hondo significado familiar, desde el punto de vista del cardenal y desde el punto de vista de dos hermanas de mi mamá que iban a las cruces. 3 hermanas fueron monjas, pero 2 de ellas iban a las cruces. Por lo tanto, todo eso tiene un significado familiar tremendo. Es muy emocionante para mí esa casa. Por este significado que comenta don Reinaldo Zapac, fue que nosotros también nos trasladamos entonces a conocer esta casa enorme ahí en la localidad de Las Cruces, en la región del Valparaíso. Con eso cerramos el capítulo número 11 del día de hoy, con este recorrido a esta clínica dental, sala cuna, que está ahí en la localidad de El Tabo, y también la casa acá en Las Cruces. Don Reinaldo, muy agradecido de haber contado con su presencia una vez más, y nosotros los vamos a dejar invitados a continuar revisando nuestro canal de YouTube, Protagonista de la Historia, y obviamente la próxima semana atentos a la emisión de un nuevo capítulo de estas conversaciones que estamos sosteniendo con don Reinaldo Zapac. Que pase muy bien, hasta luego.